Hola, tengan todos muy buenos días. Yo les voy a impartir la asignatura de lenguaje y literatura durante este año. Mi nombre es María Inés Melgar y vamos a tratar de comprender todo lo que vieron el año pasado. Bueno, en este momento vamos a ver las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales, estas las han visto desde que van a parvularia. Por ejemplo, allá en parvularia los ponían a unir palabras por sílabas, ¿verdad? Ponían mamá, papá, José, pollo, pato, silla, mesa, ¿verdad? Todas esas son palabras que están formadas dentro de las categorías gramaticales. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Categoría, y me comí la I, perdón. Categorías gramaticales. Categorías gramaticales son el sustantivo, bueno, el artículo que está dentro de los determinantes, sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción, interjección, verbo, que no está allí, pero sí lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las categorías gramaticales? Bueno, las categorías gramaticales es una antigua clasificación de las palabras según su tipo. En la gramática española, el término fue introducido por Antonio de Nebrija. Se refiere a una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una palabra. Cuando hablamos de estas categorías gramaticales, son las que creó don Antonio Helio, se llama Helio Antonio de Nebrija. Fue el español quien inventó o creó la gramática española. Bueno, nosotros tenemos muchas palabras españolas. ¿Por qué? Porque fuimos descubiertos por los españoles. Por eso nos adaptamos a esa gramática. Como ustedes pueden ver, la gramática no cambia. La gramática es siempre estática. ¿Por qué? Porque siempre están los mismos sustantivos, los mismos adjetivos, los mismos adverbios y todo lo que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario hablar. Dice más abajito allí que la gramática, en un sentido más estricto, la gramática estudia la estructura de las palabras, la forma en que éstas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar. Bueno, vamos a ver algunas de las categorías gramaticales. Primero el sustantivo y el adjetivo. Pero, ¿qué es el sustantivo? Bueno, el sustantivo, como todos recuerdan, es la palabra que se le asigna a persona, animal o cosa. Puede ser simple o compuesto, concreto o abstracto, singular o plural. Puede ser común, propio, alcanzable, inalcanzable. Bueno, todos aquellos sustantivos que ustedes vieron. Por ejemplo, ¿cuál es su sustantivo? Su sustantivo es el nombre que usted tiene, el nombre por el cual o a cual responde cuando le llaman. Si su nombre es, ¿qué? Jorge, puede ser Carlos, Mariana, Abigail, ahí depende, ese es su sustantivo. El sustantivo es toda palabra que nosotros le damos a cualquier cosa, objeto, animal. Ese es el sustantivo, que no se les olvide, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo acá, ¿cuál es el sustantivo de esto? ¿Mm? Es Iron Man. ¿Cuál es el sustantivo de esto? Un teléfono. ¿Cuál es el sustantivo de esto? Un bolígrafo. Eso es el sustantivo. Todo lo que nosotros le asignamos a persona, animal o cosa. Allí tienen algunos ejemplos de sustantivos. Cristina, Marcelo, Carlos, investigación, atentado, Daniel, Nilda, José, Jorge, gabinete. Todo eso es sustantivo porque conocemos palabras, objetos con ese nombre. Caballo,
¿Qué más? Ladrillo, casa. Como pueden observar, los sustantivos, esos sustantivos son concretos y abstractos. ¿Cuáles son los concretos? Son los que nosotros podemos tocar, los que podemos palpar. Por ejemplo, ¿qué? Un plato, ventilador, ¿qué más? Ladrillo, concreto, cuaderno, libro, etcétera. Hay muchas palabras que son sustantivos concretos porque los podemos tocar. Ahora, cuando nosotros hablamos de sustantivos abstractos, son los que no tocamos, pero que sí existen. Por ejemplo, el amor, no lo tocamos, el miedo, ¿qué más? La aflicción, la angustia, y son sustantivos. Bueno, hay muchas que vamos a estudiar o que ustedes, bueno, estamos recordando lo que ustedes vieron en básico. Luego los adjetivos. ¿Qué es el adjetivo? Es la palabra que acompaña al sustantivo o que lo califica, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, ahí hay unos ejemplos, 5, rosada, 3, viuda, viudos, judía, flaca, rojo, británico, congelada, venezolano. Esta otra parte también que es el verbo lo vamos a ver más adelante, pero sabemos que el verbo es toda palabra que significa acción, pasión y estado. Y está también dentro de las categorías gramaticales. Concordancia entre sustantivo y adjetivo. Ese ejemplo, casa, fea. ¿Cuál es el sustantivo? Casa. ¿Cuál es el adjetivo? Fea. Otro ejemplo, el sustantivo puede ser, digamos, casa. Si queremos cambiar el adjetivo, podemos poner casa grande, casa bonita, casa lejos, casa, como usted quiera llamarlo dentro de la oración, según la necesidad del hablante. El adjetivo. El adjetivo indica las cualidades del sustantivo, o sea, del nombre. Dicen cómo son. Siempre acompañan a un nombre concordando en género y número. Si nosotros vamos a hablar en plural, el sustantivo tenemos que decir todo en plural. Si lo decimos en singular, pues toda la frase en singular, no vamos a estar distorsionando, sino que debe existir una concordancia en cuanto a género y número también. Ahí hay algunos ejemplos, el libro, los libros. Ahí depende, ¿verdad? En cuanto a género y número. Tipos de adjetivos. Los adjetivos calificativos son los que más conocemos. La casa es muy grande, adjetivos relacionales, prensa nacional, adjetivos exclamativos, qué color es, qué niño más tonto en ese ejemplo, o puede ser qué niño más listo, qué niño más inteligente, ahí depende la necesidad del hablante. Los adjetivos demostrativos sabemos que son los que nos demuestran algo, y más que todo son esto, esto y aquello. Adjetivo demostrativo, esto. Cuando nosotros decimos esto, nos referimos a muchas cosas. Por ejemplo, decimos, esto no me gusta, pero ¿esto qué es? Es un adjetivo. Esto, eso que dijiste no me gusta. O aquello que dijiste no me gusta, no me agrada. Entonces esos son los tipos de adjetivos. Vamos a ver los determinativos. Determinante, determina. Están los demostrativos. Este coche, está demostrando este coche. Esa vivienda, aquella cortina. ¿Cuáles son los posesivos? Los posesivos mío, tuyo, suyo, nuestro. Mi cuaderno, nuestra vida. Su linterna. Los numerales, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Numerales. 3 viajes. 16 años. Quinta marcha. Los indefinidos, ¿verdad? Indefinidos que no tienen fin. Bastante público. Alguna criatura. Varias leyes. Los interrogativos, ¿qué año? ¿Cuál vestido? Exclamativos, qué alegría, cuánto alboroto.
¿Cuáles son los relativos? Ahora vendrá el chico cuyo padre llamó ayer. Determinantes. Seguimos con los determinantes. Aquí pueden observar muchos determinantes que dice que son palabras que precisan el significado del sustantivo. Son también variables, palabras variables porque tienen accidentes gramaticales que son género y número. Cuando hablamos de género ya lo vamos a ver en el verbo. Clasificación, posesivos, el determinante artículo, que es cuando nosotros decimos la camisa, la casa, el libro, el zapato. Esos son los determinantes artículos. Y también están el determinante artículo neutro, que es cuando utilizamos lo bonito que tiene, ¿qué? Lo bonito que tiene José y lo bonito que tiene María. ¿Vale? Ahí estamos utilizando el artículo tanto para el femenino como para el masculino. Ahora vamos a ver las conjunciones. Recuerden que todo esto es un repaso de los que ustedes han visto desde segundo grado hasta noveno grado y la gramática siempre la vamos a seguir viendo hasta que ustedes vayan a la universidad. La gramática siempre es necesaria. Tipos de conjunciones. Las conjunciones coordinantes unen dos suboraciones de la misma jerarquía. Esas las vamos a estudiar cuando ya estemos en las clases normales, porque este es un repaso. Vamos a hacer muchos ejemplos de oraciones. Las conjuntivas, por ejemplo, utilizamos el y, ni, no solo, sino también ni siquiera. Vaya, por ejemplo, dice, a Carlos no le gusta jugar ni bailar. Ahí estamos utilizando conjunciones. Ese enlace son conjunciones, el y, ni, que, cómo, cuándo, por qué, dónde. Hay muchas de ellas. Las adversativas, por ejemplo, pero, si le dice a su mamá, te regalo, ¿qué? Un pantalón, pero te portas bien, ¿verdad? Pero te portas bien, esa ya es una conjunción. También decimos, o le puede decir, te llevaré al cine, te llevaré al cine, aunque no te lo mereces. Entonces todas esas palabras son conjunciones y las utilizamos para hacer enlaces de oraciones coordinadas. Al contrario, en cambio, sin embargo, a pesar de, bueno, hay muchas de ellas. Las disyuntivas, por ejemplo, o bien. Está también en las explicativas, por ejemplo, o sea, es decir, esto es. Y a todas estas conjunciones nosotros las utilizamos en las oraciones compuestas coordinadas, ¿verdad? Es para enlazar oraciones simples. Las preposiciones, si ustedes se recuerdan de las preposiciones, son segmentos, son palabras cortas, se puede decir, que se utilizan para enlazar palabras dentro de una oración. Ahí ya no es que van a unir oración simple con otra oración simple, sino que son pequeños segmentos que sirven para unir palabras dentro de una oración. Y recuerden aquellas que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Las pueden observar ahí las preposiciones en español, la que les acabo de mencionar, y hay otras más que no se les he escrito aquí, pero sí están allí dentro de las preposiciones que son enlaces para unir palabras. Ahí hay unos ejemplos, dice los barcos de madera. La preposición es de, ¿verdad? Y sirve para unir palabras. Como dijese en esa oración, los barcos madera, no tiene sentido. Las preposiciones son para darle sentido a las oraciones. Esta otra, el volantín en el cielo. Las mariposas entre las flores. Bandera sin estrella. Ahí están todas esas preposiciones
que podemos utilizar y esas las utilizamos diariamente. Un ejemplo puede ser, bueno, lo utilizamos, que mire, el lenguaje es tan importante, la asignatura del lenguaje es tan importante porque la practicamos todos los días. Su mamá le puede decir, ¿qué quieres comer? ¿Quieres arroz con pollo? Mire, arroz con pollo. Ahí ya va una preposición. O le puede decir, te vi desde que saliste del colegio. Te vi desde que saliste del colegio. Esa palabra desde es una preposición que sirve para unir palabras dentro o con una oración. Todas las preposiciones son esenciales, son necesarias para nuestro diario hablar. ¿Qué son las intersecciones? Bueno, son aquellas palabras cortas, ¿verdad? Que nosotros casi no las utilizamos, pero ahí hay unos ejemplos que dice, asombro, ¿verdad? Oh, también, uy, asombro, sorpresa, eh, señal de rapidez, son intersecciones. Vamos, animar, apresurar, uff, cansancio, puff, asco, hola, saludo, hey, atención, saludo o queja. Oh, asombro, admiración. Wow, asombro. Ea, llamar la atención, pedir silencio. Va, desprecio, desinterés. Como pueden observar, esta otra categoría gramatical la utilizamos en nuestro diario hablar, ¿verdad? Cuando nosotros conversamos con otra persona, en nuestra casa, en la institución, en cualquier parte que usted vaya, que todos vayamos, siempre utilizamos las categorías gramaticales. ¿Y a quién le debemos todo esto? Bueno, pues a don Antonio Elio de Nebrija, quien creó la gramática española allá en el año de 1492, cuando fue descubierto América, ¿verdad? Hubieron tres acontecimientos importantes. Uno fue la creación en 1492. Uno, la creación de la primera gramática española. Segundo fue el descubrimiento de América. Y el tercero, la expulsión de los judíos de España hacia todo el mundo. Bueno, esto lo han estudiado en noveno, la conquista y la reconquista de España, que no nos vamos a meter muy a fondo, lo veremos después ya en las clases, cuando veamos el viejo continente. Ahora vamos a ver otra categoría gramatical que es muy importante, la cual es el verbo. Y el verbo sufre accidentes. ¿Qué es el verbo? Bueno, y los accidentes del verbo. Si sabemos que el verbo es acción, pasión y estado, también sufre cambios. Por eso se llama accidentes del verbo. ¿Y cuáles son esos cambios? Son, aquí hay unos verbos, hablar, comer, escribir, caminar, montar, vivir. Todo lo que usted puede observar ahí son verbos. Pero ¿cuáles son los accidentes? Son los cambios que tiene el verbo. Por ejemplo, está la persona y número. Vamos acá, el verbo dice, los verbos son palabras variables que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo presente, pasado o futuro. Son el núcleo del predicado dentro de una oración gramatical. Por ejemplo, si decimos, los caballos corren mucho, ¿cuál es el verbo? Corren. Entonces, ese verbo corren es el núcleo de predicado en una oración simple y en cualquiera de las oraciones, ya sea compuesta, subordinada o coordinada. También se dice que hay tres conjunciones. La primera conjunción que es verbos acabados en ar, por ejemplo, amar, pasear, volar y todos los terminados en ar. La segunda conjugación son los verbos acabados o terminados en er, comer, barrer, tejer y todos los terminados en er. La tercera conjugación son los terminados en ir, partir, dormir, vivir y todos los que nosotros conocemos.
Esas, esas letritas, las terminaciones ar, er, ir, se llaman desinencias. No se llaman solamente terminaciones, se llaman desinencias. Veremos la persona y número, que es otro accidente del verbo. La persona. El número, la persona, primera persona, yo. En singular, que es el número, yo. Plural, ¿quiénes? Nosotros, somos nosotros. Segunda persona, tú, usted. Plural, dice vosotros, aunque vosotros no lo utilizamos acá en El Salvador, porque no decimos tenéis, coméis, bebéis, camináis, no, ¿verdad? Sino que solo lo utiliza España. Vosotros ya no aparece en los libros de las editoriales, sino que se cambió a nosotros o ustedes, ustedes, porque es segunda persona, ustedes. Ya no es vosotros, vosotros sabéis, ese se utiliza más que todo en un lenguaje más sofisticado, que es el español puro, la tercera persona, él o ella, y en plural, ellos o ellas. Queridos alumnos, vamos a ver las formas no personales del verbo. Si el verbo es acción, pasión y estado, y se dice, pero ¿cuáles son las formas no personales? Si decimos que las formas personales son cuando nosotros conjugamos un verbo, yo, por ejemplo, el verbo, ¿qué? Bueno, los verbos modelos son amar, temer y partir. El verbo amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Esas son las conjugaciones verbales, pero existen las no personales. Si ustedes ven que el yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, son las formas personales, pero existen las no personales. ¿Y cuáles son las no personales? Las formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio de un verbo. Ejemplo, dice ahí el verbo bailar. En infinitivo, todos los verbos son terminados en ar, er, ir. Un infinitivo, ar, er, ir. Ese mismo verbo lo podemos convertir en un gerundio, en un participio. Por ejemplo, el verbo bailar, que es un infinitivo, toditos los verbos están en infinitivo. ¿Por qué? Cuando a usted le dicen, conjugue el verbo comer, el verbo bailar, el verbo temer o el verbo partir. No le dice el verbo parta, el verbo coma, no, ¿verdad? Por eso todos los verbos están en infinitivo. Si conviertes infinitivo en un gerundio, es bailando. Dice gerundio bailando, vendiendo, pariendo. Todos los verbos en gerundio terminan en ado, ido. Perdón, en ando, yendo, endo o yendo. Por ejemplo, decimos está cayendo. Ese es un gerundio y es una forma no personal del verbo. Decimos el verbo caer, no voy a decir está caendo o está leendo, no, ¿verdad? Usted sin miedo diga está cayendo el agua, estoy leyendo el periódico. No va a decir estoy leyendo el periódico, está cayendo el agua, no, ¿verdad? Sino que la forma no personal es cayendo y leyendo, ¿verdad? Sin ningún temor. Ahí lo puede observar usted en la parte de las terminaciones que dice ando, yendo y yendo. El participio también es otra forma no personal y son los terminados en ado, ido. Esas son las formas regulares, pero existen las irregulares también, que esas no las vamos a ver, sino que les estudian más despacio,
que son los verbos terminados en so y cho, las formas irregulares. Estas son las formas regulares de las ha oído. Por ejemplo, bailar, bailado. Él ha bailado mucho. Hoy he vendido bastante, ¿verdad? Mi mamá ha partido la sandía. Como ustedes, y miren, allá dice ado, ido, ido. Son terminaciones en ado, ido, perdón, ado, ido. Esas son en participio. ¿Cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman las terminaciones? Dijimos, de todos los verbos. Esas terminaciones, ¿cómo se llaman? Ar, ir, ando, yendo, ado, ido, se llaman desinencias. Son las desinencias de los verbos. Nos quedó bien claro que las formas no personales son el infinitivo, el gerundio y el participio. Bien. Seguimos con la voz. La voz es otro accidente del verbo que es voz activa y voz pasiva. La voz pasiva, la voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción. Por ejemplo, decimos, José barre su cuarto. Carla lava su ropa. El sujeto ejecuta la acción. Y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. ¿Por qué en el seguro nos llaman pacientes? Porque somos pasivos, ¿verdad? Esperamos la acción del médico que nos llegue a atender. Entonces, así es en gramática. La voz activa es cuando el sujeto ejecuta la acción y la pasiva es cuando la recibe. ¿Qué es la voz? La voz activa, hablamos de la voz activa cuando el sujeto gramatical coincide con el agente de la acción, expresada por el sujeto y la acción se ejerce sobre un objeto. Y la voz pasiva, hablamos de voz activa cuando el sujeto gramatical recibe la o padece la acción del verbo y coincide con el objeto. ¿Verdad? La activa se vuelve pasiva. Y lo podemos comprobar cuando nosotros elaboramos una oración, que más adelantito está un ejemplo. Ejemplo. Podemos observar ahí, dice por activa y voz pasiva. Sea por activa y por pasiva, o sea, voz activa y voz pasiva. Dice en ese, la transformación de voz activa a pasiva. El ejemplo es, Manuel Jalón inventó la fregona. Sujeto Manuel, verbo inventó, complemento directo. ¿Qué inventó? La fregona. Acordémonos que un complemento directo es cuando, ¿qué es lo hecho o lo dicho por el sujeto? En una oración, ese es el complemento directo, ya cuando analizamos sintácticamente una oración. Si decimos, mi mamá cocina un pastel. Mi mamá cocina un pastel. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? Un pastel. Entonces, un pastel es el complemento directo. Cuando ya entremos a analizar oraciones, vamos a explicar bien cuáles son este tipo de complementos del predicado. Si decimos, mi mamá cocina un pastel, el complemento directo es que cocina un pastel. Pero si decimos, cocina un pastel para mi tía, ese para mi tía se convierte en complemento indirecto. ¿Por qué? Porque el complemento indirecto es cuando el sujeto recibe aquella acción. ¿Para quién es? ¿A quién o para quién? ¿Para quién? Para su tía. Bueno, el sujeto pasivo, complemento directo, mire, ya la oración cambia. La fregona fue inventada ¿por quién? Por Manuel Jalón. La voz pasiva en español se usa más por escrito porque se considera formal. La voz pasiva pone en evidencia a la persona que realiza la acción. No es necesario expresar
el agente cuando es indefinido o no importante. Acordémonos que cuando una oración pasiva, una oración activa se convierte en oración pasiva, agregamos ahí la preposición por. Si ustedes ven el ejemplo, ¿por quién fue inventada? Por Manuel Jalón. Entonces, ese por Manuel se convierte en un complemento agente. Eso ya dentro del análisis gramatical de una oración. Si decimos, el edificio, no, si decimos, el ingeniero construyó el edificio. El ingeniero construyó el edificio. ¿Qué construyó el ingeniero? El edificio. Ahora esa es una voz activa porque ejecuta la acción, pero si la trasladamos a pasiva, decimos, el edificio fue construido. ¿Por quién? Por el arquitecto. Entonces ese por se convierte en un complemento agente. Bueno, vean que las categorías gramaticales son muy bonitas. Son muy bonitas y necesarias. ¿Por qué? Porque nos sirven diariamente. Si ustedes han podido comprobar que el verbo tiene muchos accidentes y este es un repaso que estamos haciendo de sexto, séptimo, octavo, noveno y todos los grados. Acordémonos que ya las clases con el desarrollo del programa oficial lo vamos a iniciar después del 12. Este solamente es un repaso de lo que ustedes pudieron ver el año pasado y los años anteriores. Las categorías gramaticales son muy importantes para nuestro diario vivir, hablar. Si cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, bueno, gracias a Dios que amaneció. Pero primero, ¿qué hace? Saludar, ¿verdad? Hablar, expresarse. La expresión es muy importante. ¿Por qué? Y la lectura. ¿Por qué? Porque nos enseña a mejorar nuestro vocabulario, ¿verdad? Nuestra expresión y todo lo que nosotros tenemos que enfrentarnos diariamente. Las categorías gramaticales. Como han podido observar, el sustantivo, que es muy extenso, el adjetivo, el determinante, las conjunciones, que son esenciales para unir palabras dentro de una oración. Y las conjunciones son para unir oraciones. Dos oraciones simples se convierten en una oración compuesta. Por ejemplo, decimos, ¿por qué no vino Margarita? ¿Ah? Margarita no vino, una oración simple. ¿Pero por qué? Porque estaba enferma. Ese porque ya es una conjunción. Entonces, sí es necesario que nos recordemos de todo lo que son las categorías gramaticales y el verbo. El verbo que nosotros lo podemos también. El verbo tiene muchos accidentes. Está también el modo. ¿Cuál es el modo? El modo indicativo. El modo indicativo es cuando algo es seguro. Yo me baño, ¿verdad? Eso es algo seguro. María come. Algo que está indicando que es cierto. Está el subjuntivo dentro del modo. El subjuntivo es aquel que está debajo, ¿verdad? Por eso dice su. Su, recuérdense que es una palabra, es una raíz latina que va debajo, ¿verdad? Su teniente, su director, su marino. Esas son raíces. Son raíces y que nosotros, como fuimos descubiertos por los españoles, pues adoptamos todo lo que es la gramática y todo lo de España, que ahora en la actualidad ya no se usan algunas netamente el español porque tenemos muchos neologismos. Tenemos palabras nuevas. Hay palabras nuevas en el diccionario. Vienen palabras de Alemania, de Inglaterra, de Francia, y las estamos relacionando con las españolas, las hemos mezclado, por eso se llaman neologismos, palabras nuevas, extranjerismo.
y todo lo que le queramos llamar. Está también en el modo indicativo, modo subjuntivo y el imperativo. El imperativo es una orden. Siéntese, cállese, duérmase. Su mamá le dice, lava los trastes, anda a traer el pan. ¿Qué más? Apague ese televisor. Eso es imperativo. Y está también el aspecto. El aspecto es perfecto e imperfecto. ¿Cuál es el perfecto? Cuando la acción del verbo está terminada. Si decimos, los niños estudiaron toda la tarde. La acción la terminaron porque usted estudió y guardó los cuadernos y todo bien bonito, bien ordenadito. Ah, pero es el imperfecto. El imperfecto es cuando el verbo te deja hacia medias, que decimos. Los niños estudiaban, mire, estudiaban cuando se fue la luz. ¿Terminaron de estudiar? No, ¿verdad? No terminaron, sino que estudiaban. Ese proceso quedó así. Entonces eso es el imperfecto. Todo eso son categorías gramaticales y esas están dentro del verbo. Pero nos recordamos, ¿verdad? Nos recordamos. Ahora, la tarea consiste en elaborar en su cuaderno 2 oraciones simples. Acordémonos que las oraciones simples solo consta de un sujeto y un predicado. No nos vamos a meter a complicarnos oraciones. Coordinadas, subordinadas, la yuxtapuesta. Bueno, yuxtapuestas, si quiere puede hacer, ¿verdad? Que las yuxtapuestas están formadas de 2 o más oraciones simples. Las oraciones simples solo llevan un sujeto y un predicado. Eso es nomás. Elaborar en su cuaderno 2 oraciones simples con cada categoría gramatical y subrayar la categoría en cada oración. Y subir las capturas, eso lo va a elaborar usted en su cuaderno del lenguaje, o no sé si para el refuerzo va a utilizar uno y para las clases normales va a utilizar otro, no sé, pero sí, usted va a tomar las capturas, todo y lo va a subir a la plataforma. Eso es la tarea que va a hacer y la puede subir. Si la termina mañana, la puede subir. Si la termina el jueves, viernes. La cosa es que para la próxima clase, que va a ser, bueno, ahí tienes horario, en la próxima clase ya tendrían que estar toditas las tareas, porque esta ya va a ser otra clase que voy a dar. Ya las tareas yo las voy a revisar durante todos estos días en la plataforma. Así es que, hasta aquí llegamos. A hacer la tarea. A hacer la tarea, busquen libros donde tengan anotaciones o algo, y si no, de su entorno. El aprendizaje es de nuestro entorno. Todo lo que nosotros observamos es lo que vamos a escribir. Acuérdense que el aprendizaje es constructivista. Quiere decir que usted va a construir su aprendizaje. ¿Y cómo lo va a hacer? En su entorno. En su entorno, eso es lo que va a hacer. La tarea, así bien bonita, toman las capturas y todo y lo suben a la plataforma. Bueno, jovencitos, con placer. Pasen feliz día. Muchas gracias, les agradezco por todo y a trabajar, ¿verdad? Ánimo, porque vamos a trabajar mucho ya cuando entremos en materia, en el desarrollo del programa oficial. Vamos a leer obras, vamos a hacer análisis de obras literarias y todo lo que concierne a la literatura. Pasen feliz día y que Dios me los bendiga.